qué es la arquitectura RAG y cómo podemos verla dentro de la inteligencia artificial. Bueno, el objetivo del día de hoy es poder conversar, hablar un poquito sobre esta caja de cristal que rodea a los sistemas de inteligencia artificial y cuál es esta arquitectura que se tiene a día de hoy para los sistemas de IA. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos una ilusión de omnisciencia. O sea que al parecer es como que estamos presentes todo el tiempo, que la IA está presente todo el tiempo y que lo sabe y sabe de todo en todo momento. Entonces los lenguajes masivos de ciertos modelos como tenemos los GPTs, los llamados LLM, dentro de ChatGPT, los de Llama, el de Meta, tenemos Gemini de Google, todos estos modelos parecen que lo saben todo. Sin embargo, su conocimiento es un artefacto muy estático. Lo que saben se ve limitado o congelado en el momento de su entrenamiento. O sea, si sale algo después del momento en que se entrenó, como podría ser diciembre de 2025, lo que sale desde enero de 2026 no se integra dentro de la inteligencia artificial. Por lo menos en los primeros modelos no funcionaba de esta manera. Por lo tanto, cuando se enfrentan a datos privados, datos corporativos, información en tiempo real o algo muy de nicho o información que no esté publicada, esto se considera como una caja negra y entonces aquí es cuando se fricciona y se quiebra. No razonan sobre la verdad, sino que calculan la probabilidad de la siguiente palabra. Entonces aquí tenemos una sección en la cual la IA no va a llegar. O sea, cuando tenemos datos propios o cuando le estamos preguntando de algo en específico o cuando vamos a ir a algo sobre lo cual está la información, pero no es información que se encuentre disponible en Internet en acceso abierto, entonces ahí el sistema falla porque no sabe cómo responder. En estos casos vemos que el sistema alucina. Alucina es que esa sección o esa parte se la empieza a inventar. Y es cuando vemos que la IA le preguntamos algo y al no poder respondernos, muchas veces se inventa todos estos datos, se inventa todos estos resultados y lo que hace es una predicción. Lo más posible es que aquí en esta sección tiene que ir esto y no me responde con los datos correctos. Un ejemplo, estas son 5 consultas que si se la preguntamos sencillamente al modelo que no se conecte hacia afuera, vemos que podemos romper esta caja negra que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿cómo se instala y para qué sirve exactamente la librería de Python HenryPy? En este caso, los modelos entrenados antes de 2023 no podían responder con mucha precisión esto, porque se creó posterior a lo que ellas se crearon. Por ejemplo, según la taxonomía de Arnspor et al., ¿cuáles son los ejes que definen estos 4 tipos de adversarios en los sistemas RAG? Entonces le empezamos a hacer consultas, aquí tengo 5 que se podrían realizar para que el sistema vea si sabe o no y ahí me da una respuesta. Generalmente cuando hacemos este tipo de preguntas en ChatGPT nos va a dar una respuesta muy generalista o inclusive en ciertos momentos no va a ir a lo que nosotros necesitamos que nos responda. De todas maneras, al finalizar vamos a hacer esta consulta para que vean que ChatGPT y NotebookLM ahí chocan y NotebookLM, que es un sistema RAG, ahí nos va a dar la respuesta que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cuál es la anatomía de esta alucinación? Yo le voy a preguntar a un LLM estándar con un prompt bastante sencillo. ¿Cómo se instala HenryPy? La respuesta generada que nos puede dar en muchos casos es HenryPy se instala utilizando la librería HenryPy, Python, haciendo pip install Henry. Es una biblioteca para el aprendizaje automático y tal. Ahora, esto es una alucinación pura. El modelo se va a inventar una respuesta genérica asumiendo que eso es una librería que está dentro de Python. ¿Sí?
Ahora, cuando yo le hago en un sistema RAG y le pregunto cómo se instala esta librería, me dice es una librería que es ficticia de nicho para optimizar queries no SQL localmente. Se instala con pip install Henry Py sin espacios. Para activar el análisis de rendimiento se debe especificar el motor durante la instalación. ¿Qué sucede? Los sistemas RAG, como vamos a pasar a ver, son sistemas que lo que hacen es lo siguiente. Ante una pregunta, no voy a buscar o voy a tratar de predecir esa respuesta basándome en el conocimiento que ya tiene incorporado la IA, que ya sabe, sino que va a revisar sus fuentes primarias. ¿Cuáles son mis fuentes primarias? Bueno, las fuentes primarias para mí van a ser estas que me cargó mi usuario. Puede ser 5, 10, 15 documentos e inclusive, como podemos revisar en Notebook LM, podemos tener muchísimas más. Una vez que tengo esta información, entonces ahora sí extraigo lo más relevante y a partir de ahí genero una respuesta. Inclusive yo en ciertos casos, al tener tanto contexto la IA, porque yo le cargo cierto documento, lo cual le provee de mucho contexto y permite que ella primero busque y con eso me pueda dar una respuesta anclada en la verdad. Entonces ahora sí tenemos una gran diferencia, sobre todo para poder hacer consultas más aterrizadas, más específicas para problemas que requieran una solución muy concreta. Podemos utilizar este caso de los sistemas RA. Entonces, ¿cuál es la transición? Lo que podemos ver en alfabetización informacional hacia esta caja de cristal. O sea, para poder responder estas preguntas sin alucinar, no voy a utilizar únicamente el conocimiento preentrenado. Voy a utilizar esta arquitectura de generación aumentada por recuperación. Eso se llama RAG. Esta arquitectura transforma el oráculo que tenemos, que pensamos que la IA lo sabe todo, lo conoce todo, a un investigador dinámico. En lugar de buscar por ahí, empieza a extraer, citar, sintetizar y a partir de eso genera una respuesta correcta. Aquí podemos ver cómo funciona el modelo de RAG. El primer paso es la fragmentación y el espacio vectorial. Antes de poder responderme sobre todos los documentos fuentes, el transcript de Python, los papeles de ArcZip o el blog número tal, se va a procesar. Tenemos un pequeño proceso que es de ingesta y chunking, en el cual los textos se van a dividir en pequeños o diminutos fragmentos más digeribles. Eso le vamos a llamar chunks para no saturar la ventana de contexto. Como conocemos, los modelos tienen una cantidad de tokens que puede procesar. Entonces, si yo le mando toda la información, va a consumir toda mi ventana de contexto. Porque imagínense que yo tenga cargado, no sé, unos 15 documentos, esos 15 documentos contienen cada uno 250 páginas, mucha información, por lo tanto, una vez que le envíe a la primera, se va a saturar. Entonces, lo que va a hacer es esta primera ingesta o chunking, en lo cual voy a poder segmentarlo, dividirlo en fragmentos más pequeños y digeribles, y eso lo va a empezar a procesar la IA. Entonces, también tenemos los embeddings. Los embeddings son modelos como Hugging Face, como AL Mini LM o Text Embedding 3, que van a convertir cada texto a un vector numérico multidimensional. Entonces yo tengo cada fragmento de texto en un vector numérico. Esto posteriormente se va a almacenar estos vectores en una base de datos vectorial, puede ser ChromaDB, Picom, y se convierte en geometría espacial. Entonces lo que estoy llevando es de texto y todo esto lo genero como si fuese una representación multidimensional espacial de mis textos y cómo se comunican entre ellos. Entonces ya tengo la información, hasta cierto punto ya la tengo representada y lo que pasa en el paso siguiente es el embudo del prompt aumentado. Entonces cuando introduces una de las 5 preguntas trampas que yo les había puesto, la arquitectura ejecuta la recuperación y empieza a hacer la consulta vectorizada. Entonces empieza a revisar esa consulta que se realiza y empieza
a desmenuzarla y accede a los vectores que ya tiene creado, que es la parte de generación aumentada por System Prompt, y recupera esa información. Entonces, ¿cuál es la regla de oro? Si la respuesta no está en el contexto recuperado, el sistema aplica rechazo negativo y responde, no tengo información. O sea, no me voy a inventar, solamente voy a tratar con la información que yo tengo acá. No voy a generar o inventarme algo que yo no conozca. Entonces, llega la pregunta, el sistema la analiza, como vemos que tiene un system prompt, es un sistema de prompts en el cual revisa la consulta, ve si tiene información sobre esto, si tiene información te contesta, si no tiene información sencillamente te dice no tengo información. Entonces aquí tenemos respuestas ancladas a la realidad. Entonces, gracias a la arquitectura RAG que se detalla anteriormente, podemos extraer la verdad de lo que yo le estaba consultando a la inteligencia artificial, directamente de los documentos que ella tiene anexados para poder responder este tipo de consultas trampa. Tenemos, por ejemplo, diferentes preguntas, como vimos anteriormente, que son pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5, en los cuales yo le hago consultas específicas sobre un paper. Y aquí podemos ver cuáles son las respuestas de la inteligencia artificial, en el cual él me va a dar toda la información que está detallada dentro de esos artículos. Entonces, esto es una situación que se vuelve más compleja y tenemos que ir un poco más allá de el native RAG. Entonces, esta arquitectura es una base, es muy importante porque hace que la inteligencia artificial se ciña a los documentos en los cuales yo quiero que me dé esa respuesta. Esto hace que se contextualice mucho la información y que la IA no alucine. Sin embargo, para poder escalar estos sistemas a entornos corporativos de alta exigencia, no solamente podemos tener este tema de los native RAG, esto es insuficiente. Tenemos que explorar conceptos más avanzados y complejos presentes en la literatura técnica, como grafos de conocimiento, enrutamiento modular y modelado de seguridad. Tenemos el complejo de vectores y grafos que se llama Graph RAG, en el cual vamos a tener una búsqueda vectorial que va a asumir el conocimiento relevante y que es similar semánticamente. Entonces va a construir grafos en los cuales se van a vincular estos conceptos y aquí muchas preguntas vamos a tener que van a requerir un razonamiento multisalto o multi-hop, cruzando diferentes documentos. El graph RAG va a abandonar lo que es la similitud espacial plana y construye un grafo de conocimiento. Va a extraer las entidades principales como nodos y relaciones como aristas. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Analiza mis documentos, extrae cuáles son mis conceptos principales, estos van a ser mis nodos, y las relaciones que se establecen entre ellos, las relaciones que se establecen entre los nodos, van a ser sus aristas. Entonces, aquí en el tema de búsquedas, cuando se haga una consulta, él va a consultar al grafo y va a determinar cuáles son los documentos relevantes y pertinentes para poder darme una respuesta. Entonces no va a ser un sencillo modelo lineal, sino va a tener una arquitectura mucho más compleja detrás. También tenemos que es un concepto complejo, el cual es el ecosistema modular y agéntico. Entonces, tenemos que el RAG ha evolucionado a de un flujo muy simple o lineal a uno que ya viene siendo un poco más dinámico, ¿sí? Al poder incorporar lo que es el tema de agentes de inteligencia artificial. Ya no solamente vamos a estar hablando de leer, recuperar información, sino de un enrutamiento adaptativo. Por ejemplo, tenemos en una primera instancia cuáles son el NAIF RAG, que es sencillamente el usuario hace una pregunta, trata de hacer una recuperación vectorial, como habíamos hablado, que hace los chunks, a partir de aquí los almacena, por así decirlo, en una base de datos vectorial, y me responde el LLM a través de esa consulta, y en base a lo que yo tengo. Después tenemos el que se le añade al modelo
un cross encoder para reevaluar la relevancia real del contexto antes de pasarlo al LLM. Entonces tengo mi consulta, tengo la recuperación vectorial y tengo este cross encoder que lo que va a hacer es reevaluar la relevancia que va a tener el contexto y pasárselo de esta manera al LLM. Se va haciendo un poquito más complejo. Después tenemos el RA híbrido, que el cual nos hace una función de ranqueo recíproco combinando diferentes temas, tanto sean de búsquedas vectoriales como de búsqueda léxica. Entonces, el usuario hace una pregunta y aquí se hace la búsqueda vectorial densa, la búsqueda léxica y se fusiona en un ranqueo recíproco. Y esto pasa al LLM. Y después tenemos el RAG agéntico, en el cual un agente del LLM ya va a hacer una función de reaccionar y además decide dinámicamente qué herramienta va a utilizar, orquestando flujos cognitivos, ¿sí? Por ejemplo, yo hago una pregunta, el agente interpreta, dice, bueno, esta persona, ¿qué va a realizar? Tengo cargado mi base de conocimiento, primero consulten la base de conocimiento, y si no puedo o no satisface mis necesidades, entonces tengo diferentes herramientas. Herramientas puede ser una búsqueda en internet, todo lo que yo le haya configurado a mi agente de inteligencia artificial y va a utilizar esas herramientas, va a tomar decisiones y a partir de ahí me va a responder esta consulta o esta pregunta. Entonces es como un LLM, cuál sería la evolución ya de la gente con RAG, es que yo le incorpore esa base de conocimiento y el agente va a poder tomar decisiones, utilizar herramientas, aumentar esta base de datos y además también poder acceder a ella en el momento que sea necesario. También tenemos este concepto que es una matriz de amenaza o threat model, en el cual al conectar una base de datos externa al LLM abrimos nuevas superficies de ataques. Como vemos que mientras más features o más características yo le pueda poner a algo, esto aumenta sus superficies de ataque porque son nuevas funcionalidades o nuevas cosas en las cuales un atacante o una persona malintencionada o un ciberdelincuente puede más bien tomar esto y exponer algún riesgo, alguna vulnerabilidad que deja todo el sistema en una situación vulnerable. Aquí se propone toda una taxonomía formal para poder clasificar a los adversarios de un sistema RAG en 4 cuadrantes. Tenemos el Aware Insider, que sería la amenaza máxima, el Insider con un conocimiento total, eso es cuando ya penetra en el último nivel. Después vamos a ir bajando, tenemos un Aware Insider que tiene un acceso privilegiado sin conocimiento de los datos. Tenemos el observador externo, que es externo pero usa conocimiento previo para diseñar las queries. Y el más débil que sería el observador inexperto. En este caso es el más débil pero tiene solamente interacción externa. Aquí es cuando la persona o el adversario tiene más conocimiento y puede ingresar o no al sistema. Como podemos ver, cuando no tengo conocimiento y ingreso al sistema, pero no conozco cuáles son los datos. El modelo más alto es cuando sí conozco el sistema, pero no accedo a los datos. Y el último que vimos que era el 4 es tengo acceso tanto al sistema como a la base de datos. Entonces, hay que proteger mucho esos datos que yo le estoy dando a mis sistemas para que un atacante no acceda a ellos, porque esos datos que le estoy proporcionando muchas veces son privados o tienen este carácter de que no se pueden ser divulgados, por eso la IA los desconoce. Entonces, tenemos que tener esto bajo control. Entonces, tenemos varios factores de ataques críticos en los entornos RAG. Tenemos la inferencia de membresía, es cuando el atacante deduce si un documento privado en específico existe en la base de datos vectoriales basándose en cambios a la respuesta del modelo. Tenemos cuando hay fugas de contenidos o fugas. Tenemos cuando hay fugas de contenido o leaks. En este caso es el uso de un query para obligar que el receptor busque un documento sensible seguido de un comando coercitivo para que el LLM imprime el texto textualmente, ¿no? Tenemos el envenenamiento de datos.
en el cual se hace una inyección de documentos maliciosos a la base de códigos de conocimientos del sistema para que recupere y propague información falsa o sesgada de manera automática. Entonces vemos que estos son sistemas que afectan ya cuando estamos diseñando un servicio, cuando estamos diseñando un sistema RAG y la persona o el usuario que esté interactuando puede hacer diferentes tipos de ataques maliciosos. Aquí podemos ver, puede acceder a esa información o información que yo tenía privada y el atacante pudo acceder a esa información porque hay datos sensibles y hace que busque, o cuando sube un documento y ese documento se inyecta dentro de la base de datos, ese conocimiento, y puede tener como ciertas queries o cierta información falsa y sesgada para que el sistema lo despliegue de manera automática. Entonces, ¿cuál es la nueva alfabetización informacional? ¿Sí? Que se requiere a día de hoy. Ya después de 2024, con el gran avance que ha tenido la inteligencia artificial, ya no solamente podemos buscar en Google, ahora tenemos que dominar la arquitectura de los sistemas cognitivos que se están presentando a día de hoy como parte de todo esta infraestructura y entorno informacional. Tenemos cómo, que sería la arquitectura RAG, que nos va a proteger contra ciertas preguntas trampa, anclando las respuestas a la realidad. ¿Hacia dónde voy a ir? Es hacia grafos y agentes, que es lo que se está avanzando a día de hoy. Son sistemas que no solamente van a recuperar, sino que van a razonar sobre el proceso de búsqueda y me van a dar una respuesta mucho más acertada. Y tenemos la defensa que tenemos que realizar, es conocer que al exponer bases de datos, al tener todos estos sistemas, los modelos van a estar vulnerables. Por lo tanto, tenemos que implementar modelos de seguridad, curar el contexto y disminuir la superficie de ataque. La IA no es una caja negra impredecible, sino que es una caja de cristal que está rigurosamente orquestada y nosotros tenemos que protegerla. La calidad de la inteligencia artificial empresarial ya no se va a medir por la cantidad de parámetros que va a tener su LLM, sino por la precisión geométrica, la seguridad estructural y la riqueza semántica de su capa de recuperación. Es imperativo tomar en cuenta en estos momentos el diseño arquitectónico que debemos tener al momento de crear un sistema RAG de inteligencia artificial. Este contenido es totalmente gratuito y va a estar siempre accesible a través de nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, te invito a que te suscribas si te ha gustado este tipo de contenido y nos veríamos en el próximo video.